amigos? Estamos nuevamente de regreso aquí en Cínico Cineasta y la verdad es que esta ocasión estamos de manteles largos porque tengo aquí a mi lado a Raúl Cruz Figueroa, mejor conocido como Racrufi. Racrufi es una estrella mundial de la ilustración, de la pintura, un maestro de las artes plásticas reconocido a nivel mundial y en México también, y reconocido esencialmente por su trabajo acerca de combinar lo prehispánico con la ciencia ficción. ¿Qué me platicas? ¿Qué andas haciendo por acá? Bueno, primero, gracias por la invitación. Y bueno, pues el arte fantástico, que es el área donde nos movemos, y que es una combinación, como algunos ya lo conocerán, es la propuesta de combinar ciencia ficción con la vastísima cultura prehispánica y también en otras etapas históricas de México, pero más de las culturas prehispánicas. ¿Cómo te nació esa inquietud? O sea, bueno, más allá de que eres mexicano y que de pronto tienes la facilidad de conocer las culturas prehispánicas y tal, ¿cómo se te dio esta genial idea de combinarlas con algo futurista, con algo de ciencia ficción? Fue algo muy espontáneo, porque mentiría si dijera que fue resultado de un razonamiento y de una especie como de conclusión y de iluminación celestial, ¿no? En realidad, hace algunos años, cuando hacía mis propuestas de ciencia ficción y fantasía, la mayoría de la gente no podía evitar compararlas con lo que estuviera de moda en el tema de la ciencia ficción entonces. Por ejemplo, si fuera ahora está de moda, no sé, Transformers o X, y si le mostrabas una imagen de un robot, por ejemplo, no podía evitar decir, mira, es un Transformer, o es un X, ¿no? O es Blade Runner, o es Heavy Metal, sí, digo, de la revista, o Cyberpunk, o no sé. Es como una reacción natural digamos, nuestro cerebro echa mano de lo más inmediato de nuestra memoria y lo mezcla con lo que ve. Pero evidentemente pues no era la intención, y entonces en algún momento, no sé en cuál, no sabría decir en cuál, empecé a combinar. Por ejemplo, la primera imagen fue una nave espacial en forma de Quetzalcóatl, justamente la cabeza de Quetzalcóatl que está aquí en Teotihuacán, por pura curiosidad. Y luego después algunos guerreros prehispánicos, guerrero águila, guerrero jaguar, los clásicos, pero robots. Claro. Y poco a poco se fue dando, y el tema, bueno, resultó ser vastísimo. Eso fue hace ya muchos años, más de 30 años, y así surgió de una manera más bien espontánea. Todas estas imágenes que hemos estado viendo y que vamos a estar viendo de tu trabajo hablan acerca de un gusto esencial por la ciencia ficción. Supongo que ese gusto te llegó desde muy joven. ¿Cómo te llegó? ¿Por medio de la literatura, del cine o del cómic? Más visual. Como todo niño, bueno, la televisión, el cine es lo que más influyó. Y cuando yo era niño, bueno, hace ya una buena cantidad de años, Ultraman, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Claro. O películas también que había, programas con... ¿Hay alguna especial que te haya marcado? ¿Alguna película esencial que...? Bueno, las más que películas, había un programa que se llamaba Los Thunderbirds. Sí, claro. Que eran como unos muñequitos, ¿no? Bueno, ese programa me encantaba. Genial. Y así como es, ya después vinieron películas como Alien, o como algunas de estas películas que digamos, aderezaban más este gusto. El trabajo de Giger. De Giger también, sí, por supuesto, ¿no? Hay una influencia total. Y yo creo que todos los ochenteros que nos gusta esto, sí, claro. No pudimos evitar ser influidos por este genial artista. Ok. Bueno, y cuando descubres que no solo tienes un gusto por la ciencia ficción y demás, sino que tienes una facilidad para el trazo, ¿cómo concuerdas esta parte? Bueno, nunca he descubierto que tenga alguna facilidad para el trazo, pero finalmente yo creo que lo gráfico tiene que ver más con una pasión, digamos, y que sí llega un momento en el que tú rebasas el promedio de quien dibuje
Personalmente pienso que me falta muchísimo o sea, no me considero un buen dibujante, pero probablemente las Bueno, obras... el mundo entero sí te consideramos un gran dibujante. Yo más bien lo que creo es que hay un conjunto, de alguna manera se alinean los planetas, o sea, una buena obra tiene que ver con un buen concepto y una buena técnica. Entonces, si tú muestras algo que tiene un concepto que llama la atención y de alguna manera desarrollas una técnica, no se vuelve tan estricto el que no seas tan preciso al dibujar. En lo personal siento que me hace falta mucho más práctica para dibujar, para pintar, pero bueno, es un proceso que es a lo largo de toda la vida. Este programa tiene como público sobre todo a gente que estudia cine, que produce cine y que demás. Nosotros, bueno, yo contigo he tenido acercamientos para hacer diseños para películas y proyectos que, entre unos que se están levantando, otros que no se han hecho, otros que se han abandonado incluso, y supongo que te ha pasado con muchas otras personas, me lo has platicado más o menos. ¿Cuándo ves la posibilidad real de que veamos estos personajes, estas pinturas en movimiento, en 3D para Rakrufi? Bueno, bueno, las veo siempre, ¿no? A mí me encantaría. Esta propuesta creo que potencialmente es para cine, Claro. porque incluso la reacción inmediata de mucha gente que ve el concepto se va a los cómics, a la pregunta de por qué no haces cómic, pero creo que la consecuencia más inmediata, más sólida, más lógica, tendría que ser el cine, porque además tiene mucho que ver no solo en lo estético, que sería muy atractivo a nivel cine, sino además creo que se puede prestar como para hacer no una, sino muchas historias, Claro. que tienen que ver más con el cine y que abordarían esta visión fantástica de nuestras culturas, que más allá de lo histórico se prestan para generar, para fantasear, para generar historias distintas. Habría N cantidad de películas Claro. que se podrían hacer. Claro. Quiero decirles que estamos en un viaje, es decir, van a estar viendo imágenes de que estamos dentro de Teotihuacán. En este momento la entrevista la estamos realizando en el restaurante Miraluna, que tiene un espacio enorme, como lo pueden ver, tiene todos los servicios que ustedes puedan imaginar para sus banquetes, para su comercio, para lo que quieran. Los invito a que lo visiten, porque además tiene una vista muy muy padre hacia la pirámide de la Luna y se ve por hasta allá en la del Sol. Es un lugar sumamente agradable. Y aquí te quiero preguntar, entonces, esta parte, tú eres y eso a mí me consta, eres sumamente conocido en el extranjero, pero en México aún no, yo no conozco así una gran revisión de tu trabajo en galerías ya muy grandes o qué sé yo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, no, tampoco es que sea tan conocido en el extranjero, pero muchas veces... Claro, es muy modesto. Muchas y muy veces talentoso. ha sido mucho más fácil. Quizás es una situación ya más común de lo que nos imaginamos. Sí, claro. Que es mucho más fácil mover una propuesta nueva fuera de México que en el propio país. Puede haber muchas razones, podríamos ponernos a especular. Quizás en este caso alguna de las razones es, creo que el género que se llama arte fantástico no es un género que de alguna manera tenga un mercado arraigado en México. Gusta y estamos muy acostumbrados a que siempre viene de fuera. Claro. El arte fantástico viene en películas, viene en cómics, viene en videojuegos, viene en muchos formatos, pero de pronto es un poco extraño que tú como mexicano propongas algo nuestro. No es que no guste, pero yo creo que el hacer algo con esa propuesta tiene que ver más con algún visionario, con algún empresario que tenga la visión. Y como no hay un mercado establecido, pues yo me imagino que el buen empresario no quiere arriesgar tanto. Claro. Y se va con lo conocido. Claro. Pero este mercado fuera de México existe.
No, y además existe de una manera enorme. Yo me acuerdo que mi primer contacto con una ilustración tuya, yo soy muy consumidor pues, de cómics, de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y fue cuando vi una imagen de apocalíptica o post-apocalíptica del World Trade Center, ¿no? Sí. Me impresionó inmediatamente porque yo lo que pensé es que era una imagen aislada, pero ya cuando empecé a ver que había una obra detrás de ello y había el Palacio de los Deportes, Reforma, Insurgentes, todo con esta plástica, pues excedió, digamos, un poco esta parte que yo sentía que no había este tipo de ilustradores, este tipo de conceptos en México. ¿Por qué crees que llega a cuentagotas tu arte? Es decir, en este momento me parece que está llegando ya más masivamente por la internet y demás, pero sí se había tardado un poco, ¿no? Pues yo insisto en que, por lo menos en una percepción personal, no hay una cultura de la innovación. O sea, aquí... Y eso es en general. Eso no es en solo general. el cómic, En México, exactamente, hay mucho creativo, hay mucha gente que propone, pero no está respaldada, insisto, por una empresa que le apueste a lo nuevo. De manera que el empresario está muy acostumbrado, el empresario o quien tenga la posibilidad, tuviera la posibilidad, pues asegurar su dinero, y de pronto no se atreven a invertir en algo nuevo, aun cuando eso nuevo esté comprobadamente, esté comprobado que gusta, ¿no? Claro. Pero yo creo que está más arraigado en nuestros genes que en nuestro intelecto. Ahora estamos aquí en la cueva de Racrufi. Es nada más y nada menos que su guarida, donde aquí realiza sus trabajos. Sí, la mayoría. Vean nada más todo lo que tiene en su pared. ¡Wow! Este es magnífico. Aquí está el mismísimo Racrufi. Sí, allí. ¿Cómo le llamas a tu trabajo? Es decir, a la técnica que utilizas. Bueno, la técnica varía, pero la principal es, o la que habitualmente utilizo, es acrílico sobre tela. Acrílico sobre tela. Sobre tela, sí. Pero bueno, casi todo esto nace en una ilustración a lápiz en los cuadernos de bocetos. En muchos casos hay bocetos a lápiz, a tinta, acuarela incluso, y que ya después se convierten en una obra más grande, acrílico sobre tela, óleo, tal vez óleo, he hecho 1 o 2 de óleo, los más recientes, uno, pues aquí lo tenemos colgado. ¿Cuál? Este de acá, este es óleo sobre tela. Pero sin tener ninguna calificación de las técnicas, el acrílico siempre ha sido el que más utilizo. Nada en contra del óleo, solo es costumbre. Acá estoy yo y aquí estamos viendo. Lo que pasa es que acaban de desembalar estos trabajos que vienen de una muestra de Pachuca. ¿Esto qué es? ¿Cómo le llamarías a esta técnica? Este es un relieve de algunos trabajos pues más dimensionales que he estado haciendo. No lo puedes mover, ¿verdad? Sí. No sé. ¿Sí? Sí. Y que forma parte pues de algunas pruebas que he hecho, vamos a ponerlo en la luz, de algunas pruebas que he hecho, pues que son el preámbulo de trabajos más tridimensionales, acercándonos a la escultura también, que por ahí ya hice alguna escultura pequeña y tenemos programadas otras. ¿Y la tienes por aquí? Sí, también. Ahorita te lo enseño.
A ver, vamos a seguir a Racrufi, a ver dónde se quiere esconder. Estoy yo. A ver. Aquí es otra parte de la cueva en donde pues hago más el trabajo digital. El trabajo manual lo hago allá. Y el trabajo digital pues lo hago aquí. Aquí está. Pues, ¿y qué haces, digamos, con trabajo digital? Bueno, pues toda la labor de especialmente de publicidad. Mi trabajo, les recuerdo, que es pues que son dos tipos de trabajo que hago. Mi obra personal, que son todos los trabajos de ciencia ficción que conocen, pero yo vivo de la publicidad. Y la publicidad, incluso tengo muchos más trabajos de publicidad que personales. ¿Te sientes subvaluado aquí en México? Honestamente. Mira, la palabra subvaluado es ambigua, pero aunque no me gusta, pero creo que puede ser apropiada. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Por supuesto. Yo sí la utilizaría, o sea, con el grado de... No sé si subvaluado, pero porque eso implicaría que yo consideraría que tengo un valor más alto y eso yo creo que no es necesariamente. ¿De qué se alimenta un pintor como tú? Bueno, mira, como te digo, yo empecé paralelamente y contemporáneamente las dos vertientes o ramas que yo he pues, seguido a lo largo de más de 30 años es la publicidad, mi obra personal y la publicidad. A través de los años y antes de la era del internet, yo compraba muchísimos libros de cualquier tema, especialmente de fantasía y ciencia ficción, pero compraba libros de todo tema, porque eran excelentes referencias para hacer cualquier cantidad de ilustraciones de cualquier tema, que era pues, lo solicitado en el área de la publicidad. Pero a través de los libros, en los años 80, llegó un material que era de pues el legendario Boris Vallejo, que es un artista peruano, radicado hace 1000 años en Nueva York, y que yo empecé a ver su trabajo. Él pinta mucha fantasía, y aunque yo no me incliné hacia su tendencia de cuerpos musculosos y chicas voluptuosas, yo hice más trabajo de ciencia ficción, de robots y todo esto no tan anatómico, pero fue una de las influencias, por supuesto. Yo como a los 10, 12 años supe lo que quería hacer en toda mi vida. ¿Nunca tuviste un problema de vocación? ¿Nunca? No, jamás, porque fue muy curioso, porque cuando yo era niño vivía en una colonia, en un barrio, el barrio de Santa Julia, sí. y tenía pues varios amigos, y unos vecinitos, su mamá era maestra, entonces sabían que me gustaba dibujar, y su mamá les dijo que si le podía yo hacer unos personajes griegos, que seguramente eran algo tipo Sócrates, ¿no? Algunos filósofos seguramente. Entonces se los dibujé. Bueno, pues para mí era un favor, pero la señora, la maestra, la vecina, me pagó 10 pesos con esas monedas grandotas de 5 pesos que había en los años 70. Cuando yo recibí ese dinero, yo supe, como si fuera una epifanía, yo supe lo que quería hacer en toda mi vida. Dije, yo quiero dedicarme a esto. Pero ¿a poco por la lana? Y no necesariamente por el dinero. Porque es otro ligue, ¿no? Sino por el valor que tenía para alguien, claro, una ilustración. Tu trabajo. Tan es así que las monedas aún las conservo, ¿no? Esas monedas ¿sí? Todavía las tengo. Wow. Porque no era precisamente el dinero, sino lo valioso que podría ser para alguien lo que a mí me gustaba hacer. Claro. Y entonces decidí que lo iba a hacer, y desde entonces siempre supe. Yo tendría unos 12 años, tal vez 10, 12 años tendría. Este es una nave que se llama Tonatiuh, que está basada en el centro del calendario azteca. Estos son los trazos, los conceptos. Wow. En diferentes vistas, los detalles. Estos son los conceptos más tempranos. Pero bueno, ya después verlo así, se ve maravilloso. Y
Y más aún cuando de pronto tienes algunas otras escenas. Este también es... Está un poco oscura, pero ve las distintas vistas. Este hombre es un experto manejando, se llama Rafael Domínguez. Rafe se hace llamar en su página de internet. Lo que vemos es una nave que hizo Raúl con puros desperdicios, se podría decir, ¿no? Sí, pues sí, puro material que su finalidad original pues fueron envases, plumas, perillas de puerta, latas de jugo. Entonces le da ahí una forma de nave. Y vean cómo queda al final. Y luego ya pintada, vamos a buscar una pintada. Y ya pintada queda así. Ya tienen ahí el Enterprise. Está hermosísima. Rafael Domínguez. Que hizo algunos de los bocetos. Vean, los bocetos los hace en 3D, rendereados, digamos. Los convirtió en 3D. Estos bocetos que están... Bueno, pues que son hechos a lápiz. Nacieron así a lápiz. Y de pronto... llega un artista del 3D y los convierte pues en algo más realista. Que a mí me fascinó. Esa es una nave. Hizo también un tanque. Un tanque por aquí lo tenemos. A ver, ahorita Ese tanque que nació así a lápiz, y el modelo 3D que se ve impresionante. Este es el modelo de Recrufi. Ajá, que es acuarela, es tinta y acuarela. Y este es el modelo 3D de Rafael Domínguez, que es maravilloso. Y que además, pues la sorpresa de ver los modelos en 3D en otros ángulos en los que ni yo mismo me hubiera imaginado cómo lucirían, y me encantan. Y también hay un cuadro que pues es un poco ya clásico de mis trabajos, que es un barco acercándose al World Trade Center, y pues ese modelo de ese barco es este. Esta es la obra, así nació. Pero bueno, este es el barco que lo hice en distintas vistas. Y entonces pues llega el artista del 3D y hace el modelo del barco. Todavía le faltan detalles, pero también lo modelo. ¡Wow! Y me encanta. Este es el ángulo de la ilustración. Y se ve, bueno, maravilloso. Estos son unos pequeños adelantos, todavía no está totalmente terminado, ¿no? Entonces, de niño, pues como todo niño, hacía las figuritas de plastilina y dibujaba, y lo que veía en la tele iba y lo hacía de cartón o cosas así. Pero eso lo hace cualquier niño. Quizás la diferencia la marca, a lo largo del tiempo te das cuenta que la diferencia de una vocación la marca, y en todo caso en términos artísticos la marca el que nuestras propias etapas biológicas nos van modificando. Entonces tú de niño, y todos los niños, creo que también ese es otro tema, todos los niños tienen una capacidad creativa gigantesca, Sí. producto de un cerebro evolucionado, ¿no? Pero curiosamente, de una manera paradójica, y es algo sorprendente, la misma biología, o sea, dicho de otra forma, las hormonas, la pubertad, frena ese impulso creativo y hace que el cerebro empiece a pensar en otras cosas, y entonces toda esa capacidad creativa se atora ahí. Se va al demonio. Sí. Oye, pero a ver, pero me llama la atención eso. O sea, ¿sí crees que sea una cuestión biológica o una cuestión más educativa? No, totalmente exterior, biológico. No, yo creo que es totalmente biológico. Todos llegamos a una edad en la que eres un niño y no te importan las niñas,
Y Claro, de pronto tú mismo te sorprende por qué te empiezan a gustar. Y bueno, pues ese es el llamado natural a la reproducción, que finalmente en términos biológicos sería para lo único para lo que estaríamos hechos. Pero como tenemos un cerebro evolucionado, pues entonces siempre hay una lucha, siempre hay una lucha entre lo biológico y lo intelectual. O sea, el ser humano se debate entre lo biológico y lo intelectual, y para bien o para mal gana lo biológico, ¿no? Claro. Porque mucho de lo que tenemos como muestras de la modernidad y del ingenio humano, no sé, los teléfonos, los aviones, los coches, todo lo que consideramos tecnología es producto del intelecto, pero solo unos cuantos han logrado desarrollar eso, y todos los demás pues, somos usuarios. Claro. Muy pocos nos explicamos cómo funciona un vínculo de computadora o no sé qué, ¿no? Claro. Y la gran mayoría de los seres humanos, aunque suene extraño, no dejamos de ser seres biológicos que nos dominan los instintos, y casi no se desarrolla la creatividad. Entonces, esa creatividad de hacer cosas relevantes solo la tienen unos cuantos, como son los que han hecho pues todos los adelantos tecnológicos, especialmente la tecnología, que es donde más lo vemos, pero ha sido una mínima fracción del volumen general de humanidad, ¿no? De todo el universo de humanos que ha habido, y que la gran mayoría, a pesar de tener ese cerebrote, no dejamos de ser seres biológicos. No, ese es otro tema. No, pero está interesante. A mí me gustaría saber justamente cómo funciona el sistema de creencias de Rakrufi. ¿Eres religioso? No. ¿Lo fuiste? ¿Provienes de alguna familia? Sí, provengo de una familia, como yo creo que la mayoría de los mexicanos, de una familia que pues todas sus bases espirituales, digamos, todo su acervo de creencias tiene que ver con lo que le llamamos el cristianismo o el catolicismo. Hay diferentes formas de clasificar. ¿Y en qué momento decidiste dejarlo? No sé si hubo un momento, pero yo recuerdo que reflexionaba desde los 10, 12 años en algunas circunstancias que no me parecían lógicas, que no tenían un sentido de acuerdo a lo que me decían. Yo llegué a hacer mi primera comunión y cosas. Claro, yo también. ¿Y te conflictuaba decías? No. A mí sí, porque decías, voy a traicionar a mi jefa que me enseña tanta cosa. No era un conflicto moral. Más bien era como una duda que tenía que ver más con el razonamiento y con la lógica, ¿no? O sea, decías, es que esto no es lógico, esto no checa por esto y por esto, ¿no? Y de pronto también te encuentras con algunas circunstancias totalmente distintas, como lo que dice la religión, y como lo que dice, por ejemplo, la teoría del evolucionismo, ¿no? Que, bueno, venimos cambiando como seres, que obviamente pues esa es la parte que, por lo menos con la que yo me quedo, y que nada tiene que ver con lo que te vende la religión. Y con los años ya te das cuenta pues que la religión es un constructo humano con distintos fines. Oye, acabo de ver una película que se me hace cierta, que dice, aquí en México hasta los ateos son creyentes. ¿Tú hacia dónde mandaste tu sistema de creencias mágico? O sea, al final del día todos tenemos algo mágico en lo que creemos. Bueno, si acaso esa pregunta tuviera un campo donde aterrizar, digamos esa que acabas de decir, pues yo diría que al arte y a la fantasía, ¿no? Más allá del arte y la fantasía, los sueños tal vez en un mundo onírico en el que todos vivimos cada noche, pues es una fantasía que es maravillosa, pero que no deja de ser producto de un mundo más tangible, ¿no? Más real, más comprobable, y con eso me quedo. Y entonces de ahí, por ejemplo, veo mucha inquietud acerca de dioses
prehispánicos y este tipo de cosas. ¿Crees que tu pensamiento haya ido hacia allá? No, bueno, no necesariamente, no son dioses. Lo que yo hago tiene que ver con la fantasía. Probablemente alguna interpretación de muchas otras sí podría acercarse a un concepto de dioses, pero pues eso ya es parte de quien lo ve y de la interpretación personal del espectador. Yo no diría que son dioses, son simplemente escenas que son producto de una fantasía personal y que me gusta. Es como seguir jugando, es como cuando jugabas y te inventabas historias, es exactamente lo mismo. Claro. No tiene que ver nada con creencias espirituales ni nada de eso. O sea, digamos, no es un arte sacro en ese sentido. No, por supuesto. O sea, tú no tienes... vaya, ¿no crees en una vida extraterrestre, en algo así, o no sé? Bueno, creer, no usaría la palabra creer, sino más bien en una escala de probabilidades, algo más, digamos que tiene que ver más con la lógica, hasta lo que conocemos ahorita como un mundo físico. Por supuesto que debe haber vida en otros planetas, pero por supuesto, el tamaño del universo es en nuestra imaginación es inalcanzable. O sea, nuestra imaginación no está capacitada para siquiera tener una cercana idea del tamaño del universo, y evidentemente las circunstancias coincidentales como se dio la vida en este planeta seguramente se ha dado en otros lugares, y seguramente hay vida en otros planetas, si acaso el universo es como hasta ahora lo conocemos, porque la ciencia es contingente, dirían, o sea, es cambiante, y entonces probablemente lo que hoy conocemos como universo llegue alguna otra información que nos enseñe que, no sé, como dicen ahora, que hay otros universos o que hay otras formas de ver la vida, no sé, pero hasta lo que conocemos ahora, por supuesto que hay vida en otros, y no en uno ni en dos, en millones de planetas debe haber vida también. Claro. Tu mitología propia, tu cosmogonía, ¿habla de un futuro o de un pasado? No, totalmente atemporal. Atemporal. Evidentemente que la tecnología nos remite a un presente y a un futuro. Eso es algo que no podemos evitar y que nuestro cerebro pues lo asocia inmediatamente, pero si consideramos el tiempo como de una forma lineal, pues sí podría ser como retrofuturista, pero pues probablemente ni siquiera el tiempo es lineal, ¿no? Probablemente es circular, o probablemente el hoy es hoy para nosotros, pero mañana es, o sea, es un montón de, puede ser un ciclo, no sé, no tiene que ser lineal necesariamente. Muy bien. ¿Y por qué escoger este tipo de elementos, pues llamémosle precolombinos? Pues yo creo que no fue por supuesto resultado... ¿Cómo le llamarías, perdón, que te interrumpa? ¿Precolombinos, indigenistas? No sé, cualquier nombre está bien, digo, el idioma es un ente vivo, entonces hoy una palabra puede no aplicarse y mañana por el uso ya se acepta. En realidad no necesariamente, podría ser precolombinos, precortesianos, prehispánicos, no sé, puede tener distintos nombres, ¿no? Sí. Y son resultado, pues, no fue, el hacer ese tipo de trabajos no es resultado de un razonamiento concreto ni de un momento en el que yo haya dicho, sí, ya sé qué voy a hacer. Se fue dando de una forma espontánea que yo mismo pues tengo extraviado el recuerdo de ese momento. Solo sé que la primera ilustración que hice, no sé en qué momento fue, pero sí sé por qué fue. ¿Por qué? Y la razón es que en el gusto de hacer ciencia ficción o fantasía, y con una inquietud también involuntaria y no tan razonada, más natural, pues siempre quería hacer cosas originales. O sea, yo veía algo en la tele, pero con el tiempo dije, bueno, voy a hacer mis propios robots, propias naves. Entonces, cuando yo le enseñaba a la gente mis ilustraciones con una emoción de que ellos se dieran cuenta que era pues un intento de hacer algo propio,
la gran mayoría, su respuesta inmediata era mencionar lo que entonces estaba de moda. Por ejemplo, si ahorita está de moda, no sé, los Transformers, y yo les enseñaba un robot, me decían, está bonito tu Transformer, ¿no? Por ejemplo. Es una asociación que a todos nos pasa. Y tanto fue así que en algún momento yo dije, bueno, tengo que darles algún detalle de identidad para que la gente no tenga esa remisión inmediata hacia lo que conoce y pueda por lo menos tener ante sí una imagen que tenga su propia identidad. Y sin que sea algo que lo tenga consciente, pues hice una cabeza de Quetzalcóatl, esta cabeza que todos conocemos que está en Teotihuacán. Bueno, son varias, pero bueno, la característica. Bueno, ahora que fuimos conocimos otras. Conocimos otras. Pero la clásica... Pero hay que guardarlo porque es un secreto, ¿no? Ya hasta que nos autoricen sacaremos esa foto. Sí. Pero bueno, esa cabeza, con la estética de esa cabeza, hice una nave espacial que era la cabeza de Quetzalcóatl. Y quizás movido un poco por un nacionalismo totalmente natural, totalmente obvio, involuntario. Y salió la navecita. Por ahí tengo la ilustración, luego te la enseño para que la incluyas en este trabajo. Ok, y quiero preguntar, acabas de llegar a un punto, nacionalismo. O sea, sí había una intención de demostrar tu entorno, ¿cuál sería tu concepto de nacionalismo? Porque, digo, hay gente que podría decir, yo canto las de Juan Gabriel, ¿no? Entonces ya soy muy nacionalista. ¿Cuál sería tu concepto de nacionalismo? Bueno, no creo que rayara al punto de un fanatismo, ni lo ha sido ahora. Incluso de pronto el nacionalismo, o lo que podríamos llamar como nacionalismo, de pronto es un poco chocante, ¿no? A veces, pero pues más bien era, creo que el estar orgulloso de la estética del arte de nuestros antepasados, ¿no? Porque no necesariamente tiene que englobarse o encerrarse en la frontera de México. Digo, el mejor ejemplo es que los mayas, pues el territorio de los pueblos mayas, pues ahí llega hasta Honduras, hasta Centroamérica. Y seguimos siendo o sintiéndonos herederos de los mayas. De manera que no necesariamente es un nacionalismo encerrado en la frontera de México, sino más bien el gusto de saber que somos herederos de una historia y de un arte milenario de los aztecas y de otras culturas que estuvieron en nuestros territorios y que de alguna manera seguramente tenemos genes de ellos. Ya somos una mezcolanza de muchos genes, pero seguramente todavía conservamos genes de esos antepasados originarios que de forma primigenia trabajaron en ese arte que ahora tiene una estética maravillosa y que, digamos, si le pudiéramos llamar nacionalismo, iría por ahí, ¿no? Sí, de hecho, me gustaría que nos contaras cómo recibe la gente en el extranjero tu trabajo con este remitente de lo prehispánico y todo esto. La verdad es que, digo, yo con mi trabajo te podría decir, te podría contar o qué sé yo, pero es una visión que solamente tú lo puedes platicar. Platícanos cómo lo reciben, cómo ves que se sorprenden o dicen que feo, no sé, pues. No, afortunadamente la recepción ha sido muy interesante y muy positiva, porque pues esta propuesta, ellos no han conocido a alguien más que hiciera esta propuesta, y nos guste o no, los mercados de la ciencia ficción están copados por estas grandes empresas que nos presentan películas, videojuegos, y toda la estética, todo lo visual de ciencia ficción que se conoce a nivel mundial tiene que ver con estas empresas. Entonces, cuando tú les presentas una propuesta visual de ciencia ficción que tiene que ver, está relacionada, mezclada con culturas prehispánicas, pues obviamente les llama la atención, se sorprenden. Y pues hasta ahora he tenido buenos comentarios. Si a alguien no le ha parecido algo agradable, no me lo ha dicho ni lo he percibido. La gran mayoría de las personas les ha gustado y están muy abiertos están como interesados en ver
pues las nuevas propuestas después de que les llevamos algunas. ¿Te han manifestado esto que a mí sí me viene un poco a la cabeza? ¿Por qué un mexicano, hablando de ciencia ficción, si no hay una tradición de ciencia ficción en México? Bueno, en el extranjero no me lo han manifestado, pero en México sí. En México sí. Y además es toda... En México pues es todo un tema, porque la ciencia ficción, pues insisto, es algo que llega desde afuera. O sea, la ciencia ficción nos ha llegado siempre en programas desde los norteamericanos, los ingleses, los japoneses, y México pues no se ha caracterizado por ciencia ficción, y lo que más se acerca a la ciencia ficción es la literatura, que tampoco hay tanto, y que por cierto mucha gente en la actualidad cuando se menciona el tema ciencia ficción mexicana, lo primero en lo que piensan es literatura, como si no hubiera tantas propuestas, o como si no supieran que hay tantas propuestas como las hay de ciencia ficción a nivel gráfico. Entonces, pero sí hay una como duda o como sorpresa, vamos a decirlo así, de ver que hay propuestas de ciencia ficción de México y que son evidentemente mexicanas por los temas que se tocan. Muy bien. Tú he sido un poco injusto porque solamente he dicho que haces arte y que tiene reminiscencias con lo prehispánico. También he visto cosas modernistas, por así decirlo, o que tienen un referente con la revolución, ¿no? Sí. O con otro tipo de situaciones. Sí, bueno, la revolución es todo un tema, hablando otra vez de lo estético, no necesariamente de lo histórico, Sí. porque aunque no lo parezca y que los temas sean fácilmente reconocibles, no tiene ninguna intención de hablar de la historia. Es como si hubiera algunos seres o algunas máquinas que hubieran tomado las características estéticas de una época, pero no necesariamente su historia. Entonces, he hecho de la revolución, y también quisiera hacer de otros temas, de la conquista, de las estéticas que se han manejado incluso en la actualidad, la arquitectura, La cuarta transformación. Y bueno, exacto, de todo lo que sea. de todo lo que se considere México, o por lo menos las influencias que personalmente mi cabeza está llena al ser mexicano y vivir tantos años en México, ¿no? ¿Tienes una numeralia de más o menos cuántos países ha recorrido tu obra? Bueno, evidentemente en internet ha recorrido el mundo entero. Sí. Pero físicamente... No tantos. Sí tengo la idea, y no han sido tantos. Donde más se ha movido desde hace muchos años, casi desde que empecé, es en Estados Unidos. Por las razones obvias que todos conocemos, la cercanía geográfica y la cercanía comercial, ¿no? Claro. La influencia, el mercado de ciencia ficción pues está en Estados Unidos. Entonces, lo más cercano que tenemos, para bien o mal, es este país que es el más fuerte, uno de los más fuertes en el mercado de la ciencia ficción. Ahí sí he estado en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en San Diego, en Texas, en California, en Wisconsin. Ha estado en muchos lugares de distintas formas, exponiéndolo físicamente, algunas reproducciones, y bueno, en videos, en Boston. En Boston me hicieron alguna entrevista por ahí en la televisión, y bueno, eso es Estados Unidos. Y otros países no han sido tantos. Ha estado en Cuba, ha estado en Italia, ha estado en Suiza, físicamente, y nada más de esos países, nada más ha estado, hay España, nada más, ¿no? Pero no han sido tantos, como ves. Oye, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, por supuesto. Evidentemente la norteamericana es la regidora de prácticamente todos los tiempos, pero hubo una muy buena en la época de los soviéticos, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tipo de...? Bueno, sin que sea yo un conocedor de la historia de la ciencia ficción, porque no es que yo sepa de ciencia ficción, ya a un nivel más histórico, pero he visto algunas propuestas gráficas de los rusos y me parecen maravillosas.
Sí, los rusos en esa influencia que tienen, supongo yo, ¿no? Desde pues estos apogeos del gobierno soviético y que tú lo puedes ver en las arquitecturas o lo puedes ver en sus esculturas, en sus monumentos. Por ahí hay un monumento de Yuri Gagarin, por ejemplo, que me parece maravilloso, Art Deco, precioso. Entonces, los rusos, lo poco que he visto de Rusia, y no solo de ciencia ficción, he visto en las artes plásticas, en la danza, he visto cosas maravillosas que me imagino que nos estamos perdiendo por la lejanía, ¿no? que tenemos con esa parte del mundo, pero que tienen cosas maravillosas también, lo poco que he visto. Muy bien. ¿Para dónde va? A ver, sí. ¿Para dónde va la ciencia ficción en México? Bueno, el tema de la ciencia ficción no tengo ni idea, ¿no? Porque la ciencia ficción, insisto, no es un mercado que sea fuerte en cuanto a las propuestas de ciencia ficción en México. Como tema, pues va hacia donde lo lleven los mercados fuertes, pero esos mercados fuertes están en México. ¿Para dónde va mi trabajo? Pues ahí te podría decir que pues, las artes plásticas y libros. Quizás. ¿Te vas a las artes plásticas? Las artes plásticas y, si es posible, al cine. Me encantaría que se fuera al cine. Videojuegos. Un poco videojuegos también, pero me llama más la atención el cine que los videojuegos. ¿Crees que los videojuegos sean pasajeros o sí van a tener su...? No, ya tienen. Los videojuegos tienen un auge y una aceptación impresionante, ¿no? Quizás ¿Pero se ganarán un puesto en una de las artes? ¿Los videojuegos? ¿O ya lo tienen? No sé si el videojuego como tal, pero... Porque pues digo, el cómic y todo esto, pues haya tomado su terreno, ¿no? El videojuego es resultado de creativos. El videojuego está lleno de arte. Y el videojuego yo creo que tiene un lugar en las artes, pero el arte del videojuego, no sé si el videojuego como tal, porque es más tecnología, es como arte llevado a la tecnología, o una mezcla de arte y tecnología. No sabría decirlo, si se puede considerar el videojuego como tal, como un arte. Y tú qué eres, apocalíptico, eres más no sé, piensas que todo se va a resolver bien, optimista. ¿En qué sentido? En el sentido, hablando concibiendo la ciencia ficción como una mirada al futuro, digamos. No, yo creo que a mí me parece que la historia del planeta Tierra es matemática. O sea, que todo lo que está pasando tiene una lógica muy elemental y muy fácil de visualizar. De pronto le ponemos drama porque el drama vende. Pero yo creo que en la mayoría de las etapas históricas de la humanidad, pues ha habido altibajos y siempre se encuentra una solución. O sea, lo que voy es que personalmente no soy catastrofista. O sea, incluso le tengo un cierto rechazo a todos aquellos que hablan de que es el calentamiento global, que si nos vamos a acabar el planeta. Yo creo que sí debe haber un cuidado de todo eso, pero no al nivel de que nos vamos a acabar el planeta. Este planeta ha existido, nosotros tenemos una mínima fracción de la vida del planeta, pero casi nula, son segundos comparado con la vida del planeta. Y podríamos considerar que somos casi un experimento, que quién sabe a dónde vamos a llegar, pero el planeta va a seguir. Quizás el problema, para verlo de forma catastrófica, es qué nos va a pasar a nosotros como humanidad, no al planeta como planeta. Entonces no soy catastrofista, al contrario, me gusta que evolucione, me gustan los adelantos tecnológicos, me gusta que las ciudades crezcan, me gusta que construyan rascacielos, me gusta que haya aviones gigantes, me gusta
todo lo que signifique, todo lo que represente el resultado de la creatividad humana, me encanta porque formamos parte de esa humanidad. Y no al revés, ¿no? No de aquellos que si alguien crea un avión, dice que va a contaminar, si crean un celular, dicen que te va a dar cáncer en el oído, o sea, siempre hay gente que está en contra, ¿no? Racrufi, ¿qué más les quisieras decir a las personas, a los jóvenes que te están viendo? Pues habría muchas cosas que decir, porque cuando ya tienes 55 años, aprendes muchas cosas, en todos los sentidos, ¿no? Pero quizás lo que me gustaría decirles, producto de las experiencias y de los éxitos y de los fracasos, es que que ojalá y todo el mundo o la mayoría descubriera lo que le apasiona a temprana edad. Eso es clave para llegar a hacer algo con cierta importancia. Segundo, pues que se dejen arrastrar por esa pasión y que vayan a donde los obligue esa pasión. Y cuando digo esto me refiero a que se desembaracen un poco de esas limitaciones que nos han vendido durante años, que no se visualicen como parte de un grupo, sino como individuos que tienen un objetivo y que vayan a donde sea necesario para desarrollarlo, llámese América, llámese Europa, llámese donde sea, que no se atoren en esos a veces visiones que tenemos grupales, que lo hagan de forma más egoísta, más individualista, más personal, porque a veces cuando te dejas arrastrar por el grupo, te conviertes en uno más del grupo. Entonces, que descubran esa parte individual, no hagan caso si les dicen que ser egoísta es algo peyorativo, tiene su lado malo, pero que descubran lo que les apasiona y que se visualicen alto y que vayan sobre eso. Y yo creo que ese es el mejor consejo que les podría dar por lo que me ha tocado vivir. ¿Qué tal? Ya anduvimos con Racrufi todo el día ahí dentro del coche, ya pasamos aquí a Teotihuacán, ya comimos aquí en el Miraluna, que está riquísimo, la neta. Vengan para acá, tráiganse a su familia, quedan como 500 cuates aquí, una convención, ¿sí? Y lo que quiero decirles, la última pregunta que quiero hacerle a Racrufi es que, ¿cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en la inmediatez, la segunda edición del libro, hubo un primer libro que salió hace algunos años, pero ya hay que actualizarlo. Otro libro que se está haciendo de puros trazos, de puros sketchbook, digámoslo así, blanco y negro. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, está por ahí también a punto de presentar otra publicación que va a tener que ver un poco con el trabajo. Y bueno, yo creo que eso es lo más inmediato y más concreto. Y de ahí, bueno, no es poquito. No. Son muchas cosas. Sí, son proyectos editoriales, pero bueno, son creo que los más concretos. Y de ahí en adelante, pues ojalá y se vaya dando algún otro proyecto que tenga que ver más con el cine o con alguna de estas opciones distintas. Racrufi, ¿podríamos hablar ya del racrufismo? O sea, ya hay seguidores de tu arte que también hacen su arte parecido al tuyo, digamos, con esa influencia, vaya. No lo sé, no lo sé. Yo creo que suena demasiado sobrado todavía eso, ¿no? Que sí hay a quien le gusta, pero no me atrevería yo todavía a ponerle un nombre así. Un nombre sí, no. Rimbombante. Sí, no. Muy bien. ¿Qué más le podrías decir acuérdate que son estudiantes de cine, son chavos, son gente que andamos ahí haciendo cine? Sí. Bueno, pues por el lado humano, yo diría lo que estuvimos hablando en la primera parte, que es que ojalá y cada quien descubra de forma más temprana lo que le apasiona
y que vaya sobre eso, que no le importe lo que venga, porque siempre que a veces el obstáculo cuando le gusta a alguien algo como el arte, por ejemplo, pues siempre viene el consejo y la preocupación, ¿no? De qué vas a vivir, etcétera. Mejor sea abogado. Mejor estudia medicina o X, ¿no? Lo tradicional. Pero yo creo que hay una fórmula muy simple. Todo lo que está bien hecho, siempre hay alguien dispuesto a pagar por eso. Y hablo de cualquier área, ¿eh? Siempre nos vamos con la señora que hace las quesadillas más ricas que la otra señora, o el señor que nos volea los zapatos lo hace mejor que el otro. O sea, siempre, lo que está bien hecho, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a pagar. Entonces, cuando nosotros nos apasiona algo, lo hacemos con mucha fuerza, y eso se nota. Claro. La capacidad para percibir lo que está bien hecho es de dominio público. Cualquiera podemos percibir cuando algo está bien hecho y lo queremos automático. Y trasciende. Y trasciende, y pagamos lo que sabemos que es justo. Entonces, que no sea el dinero un obstáculo para que detenga a alguien que quiera hacer lo que quiera hacer, ¿eh? Hace rato me platicabas de un joven que te preguntó si se vivía de ilustrar, de hacer pinturas. Sí, en alguna ocasión en alguna universidad me preguntaban que si se podía vivir bien de ilustrar, y bueno, pues mi respuesta fue, tendríamos que definir qué es para ti y qué es para mí vivir bien, porque le decía, yo creo que para mí la fórmula es qué tanto eres cautivo, qué tanto te preocupa esa necesidad de pertenecer a un grupo, de que la gente, de mostrar una imagen ante los demás, o ser tú mismo. Porque si estás muy preocupado por aparentar lo que no eres, o por mandar un mensaje de pertenencia, siempre vas a estar preocupado por tener la ropa de moda, el teléfono de moda, el coche de moda, todas esas cosas que nos absorben en tiempo y dinero, y entonces no va a haber dinero que alcance, ¿no? Pero cuando hay algo que realmente te apasiona, todo eso queda a un lado. Ya no importa si te ves o si perteneces a cierto grupo. Entonces, no es que esté mal, porque es una condición natural nuestra necesidad gregaria, ¿no? De pertenecer, pero que no nos dejemos absorber tanto, porque perdemos nuestra individualidad. O sea, cuando estás muy preocupado por pertenecer a un grupo, lo único que haces es ser la copia de otros, y no desarrollas tus propios talentos. Entonces le decía yo a este muchacho, no depende de los demás, depende de ti si desarrollas y vives bien o no. Pero bueno, es otra vez una visión muy personal. Muy bien. Pues vamos a despedirnos, hasta aquí la dejamos. Recuerden dar like a este proyecto, que es de lo que vive, de sus likes, de compartir el sitio Cínico Cineasta. Los espero la próxima ocasión, y la verdad es que estuvimos súper honrados de tu presencia, Rakrufi. No, al contrario, gracias. Esperamos verte por acá nuevamente más adelante, y nos vemos. Gracias.